Un hombre yace sobre el frío tatami, su rostro una máscara de dolor contenido, mientras una palanca de brazo torsiona su articulación hasta el límite. No es cualquier hombre. Es alguien que ha vivido más inviernos de los que el joven corpulento sobre él puede imaginar. El respeto se gana aquí en el tatami, no con historias de guerras pasadas. «Ríndase, viejo», escupe el instructor, su voz cargada de un desprecio que resuena en la moderna y pulcra Academia de Artes Marciales. La audiencia, un coro de jóvenes adinerados con kimonos impecables, observa en silencio, algunos con una mueca de superioridad. Pero el hombre mayor no se rinde, no emite un solo quejido. Simplemente cierra los ojos, transportándose a un lugar donde el dolor era un viejo conocido y el silencio, su único aliado. En ese instante, su resistencia no es física, es el eco de una vida forjada en la adversidad, un muro de dignidad inquebrantable. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier proclama. El de Ismael. Rojas era uno de ellos. A sus 62 años, su cuerpo enjuto, cubierto por un gi de judo descolorido por el tiempo y el uso, parecía fuera de lugar en aquel templo del estatus y la vanidad. Cada fibra de su ser, cada arruga en su piel curtida por el sol, contaba una historia que nadie allí se molestaba en leer. Lo veían como un simple celador jubilado, un anciano tratando de aferrarse a una juventud perdida, una figura anacrónica en un mundo obsesionado con la fuerza visible y el éxito material. Confundían su humildad con debilidad, su serenidad con miedo. No podían comprender que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de someter a otros, sino en el dominio absoluto de uno mismo, una lección aprendida en escenarios mucho más brutales que un tatami acolchado. La risa del instructor, el coronel Ramiro Valencia, fue el golpe más doloroso, una risa filosa, clasista, que rebotó en las paredes de cristal y se clavó en el corazón de la injusticia. Los demás estudiantes, contagiados por la arrogancia de su líder, sonrieron con complicidad, reforzando el pacto de desdén hacia el hombre en el suelo. Para ellos, Ismael no era más que un obstáculo, una pieza de utilería para la demostración de poder de su maestro. No sabían, no podían saber con quién estaban tratando realmente. En su ceguera elitista, juzgaron el libro por su portada gastada, sin imaginar las crónicas de honor, sacrificio y combate real escritas en sus páginas interiores. Aquella risa fue el preludio de una lección que no estaba en el currículo de la academia, una que el dinero no podía comprar ni la fuerza bruta imponer. Si usted también ya ha visto a alguien ser juzgado antes de que la verdad aparezca, quédese. Esta historia le recordará por qué la dignidad nunca envejece. La Academia de Jiu-Jitsu se erigía en el corazón de Rosales, uno de los barrios más opulentos de Bogotá, un enclave de riqueza y poder donde el aire mismo parecía más refinado. Sus muros de cristal reflejaban los edificios de ladrillo rojo y los frondosos árboles que bordeaban las calles silenciosas, transitadas únicamente por vehículos de alta gama y sus discretos conductores. Era un mundo hermético, una burbuja de privilegio donde el sudor del esfuerzo físico se convertía en un accesorio más del estatus. La academia no era solo un gimnasio, era una declaración, un club social para la élite capitalina que buscaba afilar sus cuerpos y sus egos. Cada detalle, desde el logotipo minimalista en la puerta hasta la impecable limpieza de la acera, estaba diseñado para proyectar una imagen de exclusividad y disciplina moderna, un santuario para los nuevos conquistadores urbanos. El interior era un testimonio del dinero bien invertido. Un tatami blanco, inmaculado y expansivo dominaba el espacio, flanqueado por equipos de última generación y paredes decoradas con caligrafía japonesa y fotografías de campeones mundiales. La iluminación era perfecta, diseñada para resaltar la musculatura y hacer que cada movimiento pareciera sacado de una revista. No había polvo en los rincones, ni un solo equipo fuera de lugar. El ambiente era controlado, casi estéril, muy alejado del caos y la improvisación de los gimnasios de barrio. Olía a productos de limpieza caros y a la sutil fragancia de los perfumes de diseñador que se aferraban a los kimonos de marca. Era un escenario pulcro y frío,
perfectamente preparado para el drama social que se desarrollaba diariamente sobre sus lonas. La atmósfera social era aún más implacable que el entrenamiento físico. Estaba regida por una jerarquía no escrita, donde el cinturón que uno llevaba era tan importante como el apellido o la cuenta bancaria. Los estudiantes eran una mezcla de jóvenes herederos, ejecutivos agresivos y aspirantes a influencers que documentaban cada sesión con sus teléfonos de última generación. Hablaban de negocios, de viajes a Europa y de la última adquisición inmobiliaria mientras estiraban. La cultura era de una competitividad feroz, una versión corporativa de la supervivencia del más apto. La debilidad o cualquier cosa que se le pareciera era olfateada y despreciada al instante. La camaradería era superficial. Debajo de los saludos y los choques de puños, todos medían a todos, buscando una ventaja, una grieta en la armadura del otro. En medio de este ecosistema de vanidad se movía Ismael Rojas. A sus 62 años, se presentaba con una frase sencilla: «Soy un celador jubilado. Vengo a aprender a defenderme». Su apariencia era un contraste discordante con el entorno. Su físico era enjuto, pero visiblemente fibroso, como madera endurecida por la intemperie. La piel de su rostro y brazos estaba curtida por décadas bajo el sol, marcada por una vida de trabajo al aire libre. Su gi de judo, de un blanco que alguna vez fue brillante, ahora estaba desgastado, con un tono amarillento en el cuello y algunos remiendos discretos en las rodillas. Era una reliquia de otro tiempo, una pieza que hablaba de durabilidad y no de moda, un símbolo silencioso de una historia que nadie se interesaba en conocer. Sus movimientos eran económicos, casi parsimoniosos, desprovistos de cualquier floritura innecesaria. Cuando practicaba una técnica, lo hacía con una precisión metódica, repitiendo el gesto una y otra vez hasta que se volvía parte de él. Su mirada era lo más desconcertante, serena, profunda, casi melancólica. Observaba todo con una calma que los demás, especialmente el coronel Valencia, interpretaban erróneamente como simpleza o falta de agudeza. No entendían que su quietud no era vacío, sino plenitud, la calma de un hombre que ha enfrentado el verdadero caos y ha sobrevivido. Esta profunda humildad, su rasgo más definitorio, era percibida como la prueba irrefutable de su debilidad, un clavo más en el ataúd de la opinión que todos tenían de él. La rutina de Ismael en la academia era un ritual de humildad. Llegaba siempre 30 minutos antes que todos los demás, sin que nadie se lo pidiera. Ayudaba a limpiar y organizar los equipos, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Durante las clases, escuchaba con una atención inquebrantable, incluso cuando las instrucciones eran básicas o se repetían por enésima vez. Cuando le tocaba practicar con un compañero, se dejaba someter sin oponer una resistencia egoísta, concentrado únicamente en entender la mecánica del movimiento, no en ganar el intercambio. Al final, cuando el lujoso vestuario se vaciaba, él se quedaba otros 30 minutos, practicando solo en un rincón del tatami, repasando las lecciones del día bajo la luz tenue de la academia vacía. A pesar de su apariencia de hombre común, había detalles que traicionaban una historia diferente, pistas sutiles para un ojo entrenado. Una delgada cicatriz blanca se dibujaba justo encima de su ceja derecha, casi invisible entre las arrugas, la marca de un corte antiguo y profundo. Sus manos, aunque no grandes, eran correosas, y sus nudillos tenían callosidades que no provenían de golpear sacos, sino de años de empuñar algo con firmeza y constancia. Pero la señal más clara estaba en sus ojos. Aunque su expresión era serena, sus ojos nunca estaban quietos. Constantemente escaneaban el entorno, registrando las salidas, la posición de las personas, los posibles ángulos ciegos. Era un hábito inconsciente, el remanente de una vida donde la conciencia situacional era la diferencia entre vivir y morir. El verdadero pilar de su ser era un código moral forjado en 1960. Las profundidades de la selva colombiana, el silencio y la dignidad como escudos. Ismael era un sargento mayor retirado de los lanceros, una de las unidades de contrainsurgencia más legendarias y temidas del Ejército Nacional.
Había sobrevivido a emboscadas, operado tras líneas enemigas y liderado hombres en situaciones límite. Allí aprendió que el verdadero honor no necesita ser proclamado, simplemente se ejerce. Soportaba la humillación diaria en la academia, no por masoquismo, sino como un ejercicio de disciplina. Era fiel a su entrenamiento de resistir bajo una presión extrema, ya fuera psicológica o física, sabiendo que la paciencia es el arma más letal del guerrero experimentado. Un objeto lo anclaba a su realidad, un modesto reloj de pulsera digital con correa de plástico negro. Contrastaba brutalmente con los Apple Watch y los Garmin que adornaban las muñecas de los demás. Para ellos, era otra prueba de su condición humilde. Para Ismael, era una herramienta. Lo consultaba de vez en cuando, no para ver la hora con ansiedad, sino con la metódica cadencia de un soldado en una misión. Cada mirada era una confirmación, una cuenta regresiva silenciosa que solo él entendía. El tic-tac digital de su reloj barato marcaba un ritmo distinto al del lujo y la prisa que lo rodeaban, el ritmo de un plan que estaba, lenta pero inexorablemente, a punto de ejecutarse. Todo comenzó en una clase abierta de sábado, un evento especial que el coronel Ramiro Valencia había promocionado durante toda la semana. Quería una audiencia completa, no solo de sus estudiantes habituales, sino también de potenciales clientes que venían a observar. El tatami estaba lleno, y una energía de expectación flotaba en el aire. Era el escenario perfecto para una demostración de poder. Valencia, de pie en el centro, con su kimono negro de seda que costaba más que el salario mensual de Ismael, oteó a sus discípulos. Sus ojos, fríos y calculadores, pasaron por encima de los cuerpos jóvenes y atléticos y se posaron, como un depredador que elige a la presa más lenta de la manada, en la figura silenciosa de Ismael Rojas. Le sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ismael, llamó, su voz resonando con una falsa amabilidad. Venga, amigo, ayúdeme a demostrar un punto. El coronel Ramiro Valencia era la encarnación de la arrogancia uniformada. Recientemente retirado, había pasado la mayor parte de su carrera militar detrás de un escritorio, escalando rangos a través de la política y las conexiones, lejos del barro y el peligro del conflicto real. Ahora, como dueño de la academia, usaba su rango de coronel como una poderosa herramienta de marketing, vendiendo una fantasía de disciplina y rigor de combate a una clientela que nunca había enfrentado un peligro mayor que una mala inversión en la bolsa. Su jiu-jitsu era técnicamente impecable, un producto de años de entrenamiento costoso, pero carecía de alma. Lo veía como un sistema de dominación, una forma de ratificar la jerarquía social que tanto valoraba. Despreciaba a Ismael porque veía en él al soldado raso, al hombre de base que él siempre consideró inferior y prescindible. Llamó a Ismael al centro del tatami con un gesto paternalista. «Vamos a demostrar la importancia de la técnica sobre la fuerza bruta», anunció a la audiencia. Ismael se acercó con su habitual paso sereno. Lo que siguió fue una humillación calculada. Valencia lo derribó con una facilidad insultante. Luego procedió a aplicar una llave de 1900 estrangulamiento, deteniéndose justo antes de que Ismael perdiera el conocimiento. Mientras lo hacía, narraba cada paso con aire de superioridad. «Ven, el error aquí fue su postura. Un hombre mayor debe compensar su falta de velocidad con inteligencia, pero parece que hoy nos faltan ambas cosas», soltó a Ismael, quien tosió discretamente para recuperar el aliento. La primera semilla de la humillación había sido plantada, y el público observaba en un silencio tenso. Pero Valencia no había terminado. Su ego insaciable exigía un segundo acto. «Otra vez», ordenó. Volvió a someter a Ismael, esta vez con una llave de pierna, aplicándola con una presión innecesaria que hizo que el rostro de Ismael se contrajera en una mueca de dolor controlado. Fue entonces cuando comenzó su discurso. «La fuerza moderna y la técnica depurada, esto es lo que enseño. Siempre superarán a la vieja escuela, a los métodos arcaicos y a la fuerza bruta del pasado». Cada palabra era una daga dirigida a Ismael, un intento de despojarlo de su historia y su valor,
El mensaje era cristalino para todos los presentes. Valencia representaba el futuro, el poder y la sofisticación, mientras que Ismael no era más que una reliquia, un fósil obsoleto y frágil. El silencio de los espectadores se convirtió en un personaje más de la escena. Era un silencio pesado, cómplice. Nadie intervino. Nadie dijo, ya es suficiente. Los rostros en la sala mostraban una gama de emociones pasivas. Algunos miraban con una fascinación morbosa. Otros desviaban la mirada incómodos, pero sin atreverse a desafiar al coronel. Y unos pocos, los más jóvenes y arrogantes, sonreían abiertamente, disfrutando del espectáculo de la dominación. Esta apatía colectiva creó una campana de vacío alrededor de Ismael, aislándolo por completo. Se convirtió en el chivo expiatorio del grupo, y la inacción de los testigos le otorgó a Valencia una licencia implícita para escalar su crueldad, seguro de que no habría consecuencias. Cada segundo de silencio era un voto a favor del abusador. Fue después de la tercera sumisión, cuando Valencia lo soltó con desdén, que algo cambió. Mientras se levantaba, Valencia se abalanzó de nuevo, pero esta vez Ismael reaccionó. No fue un ataque, sino un movimiento casi imperceptible, un reflejo pulido por décadas de entrenamiento para la supervivencia. Giró su cadera y usó el impulso de Valencia en su contra, aplicando una simple torsión en la muñeca del coronel. No buscaba lesionar, solo desequilibrar, crear una fracción de segundo de espacio para respirar. En el mundo del jiu-jitsu deportivo, era una técnica poco ortodoxa, un truco sucio. En la selva, era una maniobra básica para evitar un ataque con machete. Para Valencia, fue la excusa perfecta que estaba esperando. ¿Pero qué intenta hacer?, gritó el coronel, retirando su mano como si lo hubieran quemado con un hierro al rojo vivo. Fingió un dolor y una indignación desproporcionados, transformando el instinto de defensa de Ismael en un acto de agresión maliciosa. Intenta lastimarme, con sus trucos sucios y cobardes. La acusación resonó en la academia, cambiando la narrativa por completo. Ismael ya no era la víctima, sino el transgresor, el viejo mañoso que no respetaba las reglas del noble arte. Valencia, un maestro de la manipulación, había convertido la dignidad silenciosa de Ismael en una prueba de su supuesta traición. Ahora tenía la justificación moral, ante los ojos de sus alumnos, para desatar toda su furia sin restricciones. En un estallido de violencia controlada, Valencia se lanzó sobre Ismael, derribándolo con una brutalidad que no tenía nada que ver con la técnica. Lo inmovilizó en el suelo, colocando una rodilla sobre su pecho en un gesto de dominación absoluta, un gesto que en la calle significa el fin de una pelea. Acercó su rostro al de Ismael, su aliento cargado de ira y desprecio. Esto es lo que aprendió en su glorioso ejército, siseó, las palabras destilando veneno. A ser un cobarde, a atacar a traición cuando no puede ganar limpiamente. El insulto era profundo, un ataque directo no solo a su persona, sino a la institución que representaba y al código de honor que había regido toda su vida. Poniéndose de pie y dejando a Ismael en el suelo como un trofeo de caza, Valencia se dirigió a su audiencia, ahora completamente cautiva. Con un gesto teatral, señaló al hombre en el suelo. «Mírenlo bien», dijo, su voz impostada como la de un fiscal en un juicio. «La gente como usted, la gente que no entiende de honor ni de reglas, mancha el uniforme, mancha la memoria de los verdaderos soldados». Con estas palabras, consumó la humillación pública, elevándose a sí mismo como el juez y guardián de un honor que nunca había tenido que defender bajo fuego real. Había convertido su complejo de inferioridad en un espectáculo de superioridad, y la academia entera lo aplaudió con su silencio. Pero dentro de Ismael, la tormenta era de una naturaleza completamente diferente. Mientras el peso de la rodilla de Valencia presionaba su pecho, no sintió vergüenza. Sintió una familiaridad helada, la misma calma glacial que lo había invadido en situaciones mucho peores. Su mente, entrenada para operar bajo el estrés más extremo, no registraba la humillación. En su lugar analizaba la respiración agitada de Valencia, el temblor en su voz, los ojos inyectados en sangre por la furia. Veía no a un guerrero superior,
sino a un hombre débil perdiendo el control. El abuso verbal era solo ruido, estática. Su fortaleza interna, su ciudadela de dignidad forjada en el combate, permanecía intacta, inexpugnable. Lentamente, con el cuerpo dolorido pero el espíritu íntegro, Ismael se puso de pie. No miró a Valencia. Su rostro era un lienzo en blanco, imposible de leer. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado con una vergüenza que flotaba sin encontrar dueño. El coronel Valencia, con el pecho henchido y la respiración aún agitada por su propio arrebato, se sentía victorioso. Había aplastado al viejo, había reafirmado su dominio y había dado una lección inolvidable a sus alumnos. Estaba completamente ciego, sordo e insensible a la verdadera lección que el destino, con una puntualidad militar, estaba a punto de impartirle. La verdadera cuenta regresiva había comenzado. En lugar de la vergüenza que todos esperaban ver, el rostro de Ismael se asentó en una calma desconcertante. Se irguió, no con desafío, sino con la simple dignidad de un árbol que soporta una tormenta. Su respiración era lenta y profunda, un contraste absoluto con el jadeo agitado y victorioso del coronel Valencia. No se encogió, no bajó la mirada, no buscó la simpatía de nadie en la sala. Simplemente se quedó allí, en el centro del universo hostil que Valencia había creado para él, y esperó. Esta ausencia de una reacción predecible fue el primer indicio de que la situación no estaba bajo el control del coronel. Era un silencio que no significaba sumisión, sino una paciencia férrea, una quietud que precedía a algo mucho más grande, sembrando la primera semilla de duda en el ambiente. Sus ojos, que antes parecían melancólicos, adquirieron una nueva cualidad, la de un análisis metódico. Su mirada comenzó a barrer el lugar, pero no como lo haría un hombre derrotado buscando una salida. Se movía con una precisión entrenada, deteniéndose una fracción de segundo en la entrada principal de cristal, luego en las salidas de emergencia y finalmente en las paredes espejadas que reflejaban toda la sala. No estaba viendo su propio reflejo humillado, estaba evaluando ángulos, calculando distancias, mapeando el terreno. Era el instinto de un estratega, el hábito de un hombre que sabe que cualquier entorno es un campo de batalla potencial. Nadie notó la lógica detrás de su escrutinio, pero su calma activa era una anomalía que comenzaba a perturbar la atmósfera de la sala. Fue entonces cuando su muñeca izquierda se movió ligeramente. Ismael consultó su barato reloj digital. No fue una mirada casual, un gesto de aburrimiento o de prisa por marcharse. Fue un acto deliberado, una verificación precisa. Sus ojos se fijaron en los números por un momento, procesando la información. Para los demás, era un gesto insignificante, quizás la confirmación de que el viejo celador ya quería irse a casa. Pero en el contexto de su extraña serenidad, el acto adquirió un peso inesperado. No estaba simplemente soportando el paso del tiempo, parecía estar operando de acuerdo a un horario estricto, esperando una hora específica con una paciencia que rayaba en lo sobrehumano. La pregunta suspendida en el aire, aunque nadie la formulara, era ¿qué o a quién esperaba? Mientras el coronel Valencia, henchido de orgullo, comenzaba un nuevo monólogo sobre la importancia de la disciplina y el respeto a la jerarquía, Ismael murmuró algo para sí mismo. Las palabras fueron apenas un soplo, un susurro que se perdió en el eco de la voz del coronel. 5 minutos. Más, dijo. La frase no estaba dirigida a nadie. Era una afirmación interna, una orden para sí mismo. Era el lenguaje de un soldado en una operación, coordinando tiempos, manteniendo la posición hasta la hora señalada para la acción. Un joven estudiante que estaba cerca frunció el ceño, creyendo haber oído algo, pero lo descartó como el desvarío de un hombre viejo y golpeado. No podía saber que acababa de escuchar la cuenta regresiva para el fin de la farsa. El contraste en la sala era palpable. Por un lado, la ruidosa y arrogante demostración de poder de Valencia, quien gesticulaba y pontificaba, desesperado por llenar el espacio con su autoridad. Por el otro, el silencio profundo y magnético de Ismael, un vacío que absorbía todo el ruido y lo volvía insignificante. El verdadero poder no estaba en el hombre que gritaba, sino en el que callaba,
La tensión comenzó a cambiar de dueño. Ya no se trataba de la humillación de Ismael, sino de su incomprensible resistencia. El público, aunque inconscientemente, empezó a sentir que el guión de la obra había cambiado, que el protagonista silencioso estaba a punto de revelar su verdadero papel, y que la espera era tan aterradora como fascinante. Valencia, irritado por la falta de una reacción sumisa, se acercó a Ismael. «¿No tiene nada que decir, viejo? ¿Se le comió la lengua el gato?». Fue entonces cuando Ismael volvió a murmurar, esta vez con una claridad casi imperceptible pero cortante: «La paciencia es la primera regla del francotirador». Esta vez las palabras fueron un poco más audibles. La misma estudiante que lo había oído antes lo miró fijamente, una expresión de extrañeza cruzando su rostro. La frase era tan específica, tan fuera de lugar en una academia de jiu-jitsu, que era como encontrar una pieza de artillería en una sala de ballet. Era una pista directa a su pasado, una grieta en la fachada de simple celador por la que se asomaba la sombra de un guerrero. La expresión de Ismael seguía siendo una fortaleza inexpugnable. Su rostro no delataba ira, ni miedo, ni tristeza. Era una máscara de neutralidad disciplinada que empezaba a carcomer los nervios de Valencia. El coronel esperaba lágrimas, súplicas, o al menos una explosión de rabia impotente. Obtener nada, un vacío absoluto, era exasperante. Lo hacía sentir extrañamente impotente, como golpear un muro de niebla. Su victoria se sentía hueca, incompleta. La calma de Ismael era un espejo que reflejaba la propia inseguridad y brutalidad de Valencia, y la imagen que le devolvía era la de un matón, no la de un líder. Esta serenidad se convirtió en el arma más efectiva, desarmando psicológicamente al antagonista. En un gesto casi imperceptible, Ismael ajustó su postura. No fue un movimiento de derrota, sino de preparación. Centró su peso, alineó su columna y alisó la solapa de su viejo y descolorido kimono. Eran los pequeños rituales de un hombre que se prepara para la acción, no para la retirada. Como un boxeador que se acomoda en su esquina antes de que suene la campana, o un soldado que revisa su equipo una última vez antes de avanzar. Estaba reseteándose, borrando el dolor físico y enfocando su mente en el momento que estaba por llegar. La tormenta estaba contenida detrás de sus ojos, y cada uno de estos sutiles gestos era un relámpago silencioso que anunciaba su inminente llegada. Finalmente, dirigió una última y definitiva mirada a su reloj digital. Esta vez no apartó la vista. Sus ojos se fijaron en los segundos que parpadeaban en la pantalla. Contó mentalmente, sincronizando su calma con el avance inexorable del tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Justo en el instante en que el último segundo se desvaneció, un sonido rompió la tensión de la sala. No fue un sonido violento, sino el clic suave pero autoritario de la puerta de cristal al abrirse. Ismael no se giró. No necesitaba hacerlo. Había estado esperando ese sonido con la certeza de un astrónomo que predice un eclipse. El tiempo de la paciencia había terminado. El tiempo de la verdad había llegado. Justo cuando Valencia, con un gesto de desprecio final, se disponía a expulsar a Ismael de la academia, las puertas de cristal se abrieron de par en par. No lo hicieron con estrépito, sino con una eficiencia silenciosa, como si obedecieran una voluntad superior. Entraron 4 hombres. Vestían de civil, con ropas casuales y discretas, pero nada en ellos era ordinario. Se movían en una formación cerrada, un diamante humano que avanzaba con una fluidez y una sincronía que gritaban entrenamiento de élite. Sus espaldas eran rectas, sus cortes de pelo militares y sus miradas, agudas y penetrantes, lo escaneaban todo en una fracción de segundo. La charla, las risas y la música se desvanecieron en un instante. El aire de la academia, antes cargado de arrogancia, ahora se llenó con una tensión de una naturaleza completamente distinta, una tensión hecha de puro y absoluto poder. A la cabeza del grupo caminaba un hombre de 1900, unos 40 años, cuya presencia eclipsaba la de los demás. No era el más corpulento, pero una autoridad natural emanaba de él como un campo de fuerza. Una delgada cicatriz blanca sobre su ceja derecha servía como un recordatorio permanente
de una violencia pasada. Su rostro era impasible, pero sus ojos contenían una intensidad que parecía capaz de perforar el alma. Su mirada barrió la sala con una rapidez analítica, ignorando a los estudiantes atónitos, y se clavó, con la precisión de un láser, en la figura del coronel Ramiro Valencia. En ese instante, todo el universo de la academia pareció contraerse hasta quedar reducido a esos dos hombres, el que ostentaba el poder y el que estaba a punto de perderlo todo. El rostro de Ramiro Valencia sufrió una transformación grotesca. El color desapareció de sus mejillas, dejando una palidez cerosa. Su sonrisa de superioridad se congeló y luego se derrumbó, reemplazada por una máscara de incredulidad y pánico. Un sudor frío brotó en su frente. Su cuerpo, que momentos antes se erguía con orgullo de pavo real, pareció encogerse sobre sí mismo. Reconoció al hombre de la cicatriz. No era un simple visitante, era el general Camilo Rojas, actual comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, COES, una de las figuras más poderosas y respetadas de las Fuerzas Armadas de Colombia. El silencio en la sala se volvió tan profundo que se podía oír el latido desbocado del corazón del coronel, el sonido de su mundo de estatus y arrogancia haciéndose añicos. El general Rojas no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su calma era más aterradora que cualquier grito. «Coronel Valencia», dijo, y la forma en que pronunció el rango sonó como una acusación. El silencio se estiró, denso y pesado, mientras cada persona en la sala contenía la respiración. Luego, la bomba. «Mi padre solo quería ver si usted era digno de enseñar». Hizo una pausa, su mirada bajando por un instante al cuerpo dolorido de Ismael y volviendo a clavarse en Valencia. «Veo que no lo es». La revelación cayó con el peso de una avalancha. «Padre, su padre». Un murmullo colectivo recorrió la sala mientras 100 miradas pasaban del general al viejo celador y de vuelta, conectando los puntos de un rompecabezas imposible que acababa de revelar una imagen devastadora. Ignorando por completo al paralizado coronel, el general Camilo Rojas caminó con paso firme hacia su padre. El gesto que siguió fue de una reverencia que silenció cualquier pensamiento. Se arrodilló sobre una rodilla no de manera sumisa, sino como un caballero ante su rey. Con una delicadeza infinita, ayudó a Ismael a ponerse de pie. Luego, con un cuidado que nadie en esa sala había conocido, le ajustó el viejo y raído kimono, alisando una arruga en el hombro y asegurando el cinturón con un nudo perfecto. No hubo abrazos ni palabras emotivas, solo un acto de profundo y silencioso respeto, un gesto que restauraba públicamente la dignidad de su padre y que, en su simplicidad, constituía la humillación más absoluta para Valencia. Una vez que su padre estuvo de pie a su lado, erguido y silencioso como siempre, el general se giró para dirigirse al coronel y, por extensión, a todos los presentes. Su voz seguía siendo un murmullo letal. «Este hombre que usted humilló», comenzó, y cada palabra era un martillazo, enseñó a los hombres que hoy lideran las fuerzas especiales antiterroristas urbanas, los mismos que lo protegerían a usted y a su familia sin hacer una sola pregunta. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esa verdad se asentara. «Mi padre les enseñó sobre el honor en el corazón de la selva, con fuego real silbando sobre sus cabezas, no sobre un tatami acolchado rodeado de espejos y egos frágiles». La lección estaba por concluir. El general Rojas dio un paso al frente, su mirada barriendo los rostros de los estudiantes que habían sido testigos silenciosos y cómplices de la humillación. Sus ojos se detuvieron una vez más en el rostro descompuesto de Valencia. No había ira en su expresión, solo el frío desdén reservado para algo indigno. Y entonces pronunció la sentencia final, una frase que quedaría grabada a fuego en la memoria de todos los que la escucharon. «El respeto, coronel», dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral de la academia. «No se exige con gritos ni se compra con un título, se inspira con el ejemplo». La frase quedó suspendida en el aire, simple, afilada y absolutamente devastadora. No se dijeron más. Palabras. No eran necesarias. La justicia, en su forma más pura,
no necesita de largos discursos. El general Camilo Rojas puso una mano firme y respetuosa en el hombro de su padre. Juntos se dieron la vuelta y caminaron en silencio hacia la salida. Sus pasos eran lentos, medidos y perfectamente sincronizados, el eco de un entendimiento profundo que trascendía la relación de padre e hijo. Era la cadencia de dos soldados, dos guerreros, que habían enfrentado al enemigo y ahora se retiraban del campo de batalla con el honor intacto. No miraron atrás, no les interesaba contemplar la devastación que habían dejado. Su salida, tan silenciosa y contenida como su presencia, fue la declaración final, una demostración de que la fuerza más imponente es aquella que se ejerce con la máxima moderación. En el centro del tatami, el coronel Ramiro Valencia permanecía como una estatua de sal. El sudor le corría por las sienes y se mezclaba con la humedad de la vergüenza en su rostro pálido. Sus ojos, antes llenos de fuego y arrogancia, ahora estaban vacíos, fijos en la puerta de cristal por la que acababa de desaparecer su juicio final. Estaba completamente desnudo, despojado de su autoridad, de su estatus y de su falso honor frente a la misma audiencia que había cultivado para adorarlo. Su costoso kimono negro, que minutos antes era un símbolo de poder y maestría, ahora parecía un disfraz barato, un traje de emperador sin imperio. El silencio que lo rodeaba ya no era de admiración, sino de un desprecio colectivo tan denso y pesado que amenazaba con asfixiarlo. El hechizo se había roto. Los estudiantes, antes cómplices pasivos, ahora eran un jurado silencioso y hostil. Sus miradas, que antes se posaban en Valencia con admiración, ahora lo esquivaban cargadas de una mezcla de vergüenza y repulsión. Se miraban entre ellos, al suelo, a las paredes, a cualquier lugar excepto al hombre que había sido su líder. La humillación que Valencia había infligido a Ismael ahora le era devuelta, multiplicada por cada par de ojos que rehusaban mirarlo. Se dieron cuenta de que habían sido embaucados, que habían adorado a un ídolo de barro cuya única fortaleza era la de pisotear a los más humildes. La jerarquía de la academia, construida sobre cimientos de dinero y arrogancia, se había derrumbado en un instante. La última imagen fue la de Ismael y su hijo cruzando el umbral de la puerta de cristal. Por un momento, la luz del sol bogotano los envolvió, creando dos siluetas poderosas. Era la estampa final y simbólica de la historia, el viejo lancero, el héroe anónimo cuya grandeza era invisible para el mundo superficial, caminando hombro con su legado viviente, un general que era el producto de los valores que él había sembrado. Ismael Rojas no salió de la academia como una víctima rescatada, sino como un patriarca silencioso, un rey que no necesita corona y cuya dignidad, defendida por la fuerza de su propia descendencia, acababa de reclamar su reino. Dejaron atrás un silencio lleno de lecciones, un tatami manchado, no de sudor, sino de pura vergüenza. La verdadera fortaleza no hace ruido, no necesita aplausos ni reconocimientos. Crece en el silencio, se nutre de la adversidad y se manifiesta, no en la capacidad de humillar, sino en la entereza para soportar. Hay hombres que llevan sus medallas en el pecho y hay hombres que las llevan forjadas en el alma. La historia de Ismael Rojas nos recuerda que el valor más grande a menudo se esconde bajo la superficie, más humilde, y que la dignidad es la única armadura que jamás podrá ser perforada. Es un recordatorio de que el respeto no se gana en un tatami, sino en la larga y silenciosa batalla de la vida. Si esta historia ha resonado en su espíritu, compártala, para que el mundo nunca olvide dónde reside el verdadero honor.